Hola, que Dios te bendiga. Te saludo una vez más desde acá de Gelsenkirchen. Acá me encuentro en el parque de la ciudad de Gelsenkirchen. Y pueden observar aquí en esta área algunos patos que se quedan a pasar el invierno acá. Normalmente los patos y otras aves como los gansos son aves migratorias que en época de invierno emigran a zonas más cálidas hacia el sur. Sin embargo, vemos una cantidad bastante considerable de aves en este parque. Y uno se puede preguntar, ¿por qué esos patos no emigran como otros? Bueno, muchos de ellos han encontrado, vamos a decirlo así, cómodo vivir en la ciudad. Son aves urbanas acostumbradas a que aún la gente en el invierno viene al parque y les arroja comida. Y eso es suficiente para ellos. Sin embargo, hay otros animalitos que tienen dañadas sus alas o tienen algún problema y no pueden volar simplemente. Parece que no tienen opción. Eso me hace pensar en lo que dije en nuestra última meditación acerca de Romanos 8:28 y quiero meditar en una frase que encontramos ahí. Romanos 8:28 es el verso que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el anterior mensaje traté de aclarar que esto no es una promesa para cada persona sobre este planeta, sino algo específico para aquellos que amamos a Dios. Pero la palabra también nos dice que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Por eso aclara el texto acá en el verso 28. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Alguien dijo, cuando tú vienes a conocer a Jesús como tu Salvador, por la fe en Cristo Jesús y su sacrificio y por el arrepentimiento de tus pecados, te vuelves un hijo de Dios o Dios te hace su hijo, como nos dice Juan 1:12. Entonces, parece que tú tomas la elección, parece que tú eliges creer en Cristo Jesús. Sin embargo, después cuando tú eres un hijo de Dios, te das cuenta que tú estabas elegido, que tú estabas apartado, que tú fuiste llamado. Y Jesús lo dijo así en, en Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ese tema del llamado y de la elección es un tema fascinante. Y yo he conocido personas que sin haber creído aún en Cristo Jesús, uno puede ver cómo Dios les había apartado desde antes y hay circunstancias que han sido rodeados en su vida por circunstancias que confirman ese propósito. La palabra dice entonces que los llamados son escogidos, esas personas que aman a Dios. Yo decía en el mensaje anterior que por favor no te ofendieras si tú no estás entre esas gentes que aman a Dios o si de alguna manera el mensaje te sonó difícil de asimilarlo. Pero nosotros somos elegidos. Dios nos eligió, nosotros no lo elegimos a Él, Él nos llamó. La palabra iglesia significa aquellos que son llamados afuera para venir al encuentro con Dios. Sí, tú fuiste llamado, si tú eres hijo de Dios, si tú eres un miembro de una iglesia local en algún lugar porque has creído en Cristo Jesús, significa que tú fuiste llamado por Dios. Y tú no elegiste a Jesús, sino que Jesús te eligió a ti. Y eso por pura gracia. Nosotros no tuvimos que hacer nada más que creer. Creer en el sacrificio de Cristo, entregarle nuestras vidas.
La palabra dice en el verso 29, porque, y explica un poco más este asunto del llamado, a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sí, y ahí es donde concluye Pablo y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el verso 31, sí, Dios nos eligió, Dios nos llamó con amor, por eso eres elegido. Te quiero compartir una experiencia acerca de elección y de ser llamado. Quizás por respeto a mi hermana voy a omitir su nombre, pero yo tuve una hermana que ya está en la presencia del Señor, que ya goza de las moradas celestiales en Cristo Jesús. Eh, Esta es una de mis hermanas mayores. Quizás he dicho antes, yo soy el menor de 10 hermanos y ella es una de mis hermanas mayores. Y ella falleció hace un año y medio aproximadamente, en la primavera del año 2011. Pero lo que me llamó la atención es que mi hermana, de alguna u otra manera, por muchos años en su vida, uh, se alejó del Señor. Pero sabes qué me maravilla, que sin duda Dios la tenía escogida. También conté que mi madre falleció en Boston. En esa ocasión yo estuve con mi hermana. Ella estaba padeciendo una enfermedad muy seria, muy grave. Y la acompañé a lugares donde mi madre había estado con ella y a conocer a sus amistades, y yo me di cuenta de cómo Dios había rodeado a mi hermana de personas que amaban a Dios y que le hablaban de Cristo Jesús. Y yo he dicho que por respeto a mi hermana, yo muy poco me atrevía a hablarle directamente de Cristo Jesús, pero fui testigo de cómo Dios la rodeó, y como dice el Salmo, en el Salmo 139, delante y detrás me rodeaste, tal conocimiento es demasiado para mí. Yo pude ver cómo Dios rodeó a mi hermana, la acercó, pero con lazos de amor, y la alcanzó. Y un día, estando en El Salvador, en el año 2010, unos meses después de la muerte de mi madre, mi hermana me dijo, Benjamín, yo quiero hoy creer en Cristo Jesús, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Créeme, fue el momento más feliz de mi vida. Yo no tuve que decirle nada. Allí a la par tenía una de sus amigas que siempre le hablaba claro de Cristo Jesús, y ella le entregó a Cristo. Eh, Ese día lloramos, oramos y nos regocijamos en ver a mi hermana entregándole su vida a Cristo Jesús. Unos meses después se bautizó y disfrutó la vida cristiana. Dios la bendijo y la ha bendecido con una familia muy linda, una descendencia muy preciosa. Eh, y ahora está en la presencia del Señor, como dije. Sí, tú puedes pensar que eres tú el que tienes que tomar la elección de seguir a Dios, pero date cuenta, Dios te ha rodeado con lazos de amor, y no importa las circunstancias, por difíciles que sean, Dios las puede usar para tu bien y para tu bendición. Así que te animo en el nombre del Señor a abrir tu corazón, a dejarte sorprender por Dios. No importa cuáles sean las circunstancias que estás pasando, probablemente tú eres un llamado del Señor. Él te llama, Él te invita, Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Sí, el Señor quiere darte lo mejor. Y recuerda, todo coopera para bien de los que amamos a Dios. Dios te ama. Quiero enviarte nuevamente y reiterar un saludo de amor, de afecto desde ese lugar en Alemania, desde Gelsenkirchen. Acuérdate de orar por nosotros. Hoy hizo un día precioso, en la noche nevó y durante el día pues salió el sol. Y dije, bueno, esta tarde tengo que salir, me encantaría compartir la palabra, y me gozo de que puedas escuchar este mensaje. Eh, Te bendigo. Hoy es 6 de febrero, día miércoles.
y deseo que Dios te rodee de bendición, te rodee de lazos de amor y que tú seas obediente a su llamado y que dejes que cada circunstancia en tu vida opere para el bien. Que Dios te bendiga.